Amigas y amigos, llegamos a otra entrega de Ver para Creer, aquí en la pantalla Canal 8, Canal 5, también a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos por todos lados. Excusa para no vernos no existen, tampoco horarios. Nos pueden seguir en cualquier momento dialogando y hablando con los actores que hacen no solamente a la política, a la academia, sino también al día a día de cada uno de los uruguayos. Hoy para abordar varios temas, pero antes, como siempre, agradecer a Máximo San Martín, que me viste de principio a fin, como todas las semanas, con las mejores indumentarias masculinas, pero además con el servicio de asesoramiento que viene incluido con toda esa indumentaria. Vas, los muchachos, tanto él como cualquiera de los funcionarios, te van a asesorar como corresponde y te van a decir para esta fiesta, para esta ocasión, o si es algo casual, qué es lo que mejor va a ir con tu fisionomía y, por supuesto, para esa ocasión especial en caso de que así lo busques. También con servicio de alquiler de ropa para fiestas especiales, así que darse una vueltita por allí, por Andrés Latorre, esquina 33, en horario extendido, los días sábados sobre todo, sin cerrar las puertas al mediodía, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y ahora, en un ratito nada más, si estás preparándote para ir a la noche de la nostalgia, abriste el ropero y dijiste, ¿me está faltando algo? Date una vueltita porque hoy hay horario extendido también para aprovechar y llevarte esa camisa, ese pantalón, ese calzado o el saco que te está faltando. Nosotros hoy vamos a hablar de diversos temas, temas importantes, temas del día a día, temas de la actualidad y que además afectan a todos los uruguayos. El primero de ellos es el crédito, las deudas. Bueno, muchos de ustedes seguramente, al igual que nosotros que estamos aquí, sabemos a la perfección lo que es contraer deudas y luego muchas veces el dolor de cabeza que significa poder hacer frente a esas deudas, teniendo en cuenta los altibajos de la economía personal o familiar de cualquier uruguayo. ¿Por qué? Porque se depende mucho del trabajo, se depende también de esa deuda contraída en qué moneda fue, si es por ejemplo en dólar, las diferencias cambiarias que pueden existir. Bueno, muchas de esas cosas llevan a que los uruguayos terminen contrayendo deudas sin poder cumplir con los pagos en tiempo y forma. Y al poco tiempo, cuando estabilizan esa situación o mejora y buscan saldar esa deuda, se encuentran con que tienen una deuda irrecuperable porque realmente los intereses llevaron esa deuda a valer el doble, el triple o incluso más. Cabildo Abierto lanzó la campaña, que estamos viendo en el título por aquí, contra la usura y por una deuda justa, que es una campaña de recolección de firmas, una campaña buscando un referéndum. La campaña se lanzó el pasado martes 22 y se va a extender hasta el mes de abril del año próximo, donde se necesita alcanzar el 10% del padrón electoral, algo así como unas 240.000 firmas, para lograr que se habilite una consulta el próximo mes de octubre del año que viene, del 2024, cuando los uruguayos obligatoriamente debamos concurrir a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, senadores y diputados también. Por ese motivo entonces, y además después de un largo recorrido a nivel legislativo, donde no encontró los respaldos necesarios, principalmente uno de los impulsores de esta ley, de esta modificación, que fue justamente el senador Guido Marini Ríos, optaron, incluso rispideces de por medio con la propia coalición, con los propios miembros de la coalición, por hacer una recolección de firmas que es costosa, que es desgastadora y que además lo plantearon desde Cabildo Abierto, no va a llevar ningún tipo de identificación del partido político, porque lo que están buscando es que los uruguayos se embanderen de alguna manera detrás de la campaña de recolección de firmas y en el espíritu de esta modificación de dos artículos de la ley que van a permitir, primero, topear las tasas de interés de cooperativas de créditos, de instituciones bancarias, de financieras en general, así como también de organismos públicos, y por otro lado, también busca que aquellas personas que han contraído deudas y que son consideradas incluso deudores irrecuperables o incobrables, tengan la posibilidad de refinanciar esa deuda con una tasa de interés anual ajustada al 4%, pero que además esa deuda se convierta en unidades indexadas, si era por ejemplo en pesos o en dólares americanos, lo que va a financiar o facilitar todavía más la posibilidad de que la financiera o la institución que otorgó el crédito pueda cobrarlo y que la persona pueda pagar y de alguna forma limpiar el historial crediticio, que es muy importante porque puede derivar en muchas situaciones complejas, de las cuales seguramente vamos a estar abordando con Carlos Bruno, que nos va a estar acompañando en un ratito nada más, e informando. Desde ya les decimos que en Salto van a comenzar a ver muchas personas que a lo largo de los días, en puestos fijos y en lugares donde hay aglomeración de personas, en eventos importantes, van a estar comenzando con esa campaña de recolección de firmas.
Por otro lado, vamos a estar hablando y abordando también de otra problemática que surgió en las últimas horas, en realidad la semana pasada. Allí sabíamos, o nos enterábamos a través de las redes sociales, sobre todo de Twitter, que muchos docentes de filosofía estaban preocupados por una posible reforma, en realidad por una reforma que se va a implementar en bachillerato a partir del año próximo, esa reforma educativa que comenzó este año 2023 con ciclo básico y que se va a extender justamente a partir del año próximo y que prevé recortes en la cantidad de horas de filosofía. Pero no solamente recortes, porque en algunos casos entienden que sexto año filosofía incluso desaparece o aparece epistemología, pero en quinto año algo que no queda del todo claro si es que va a haber filosofía o algo similar o directamente no va a haber. Esa preocupación tiene como dos columnas o dos pilares fundamentales. Uno de ellos es la importancia de la filosofía en la educación para desarrollar y generar ese pensamiento crítico en los jóvenes, una formación que prácticamente todos aquellos que cumplimos con el bachillerato la tuvimos. Por otro lado, la situación laboral de los docentes de filosofía, teniendo en cuenta que el recorte de horas también genera que los docentes actuales, aquellos que están con grados más altos, trabajando hace más tiempo, vayan a tener ese puesto asegurado, pero los más jóvenes y los que han comenzado a trabajar hace relativamente pocos años encuentren muchísimas dificultades al momento de conseguir las horas, que al fin y al cabo son la fuente de trabajo principal de los docentes de esta área. Por eso vamos a estar hablando con Alberto Chirif, docente de filosofía él, pero además porque se ha generado todo un movimiento y una preocupación compartida que ha trascendido de los propios docentes de filosofía, pero ese reclamo surgió de ellos. No es un reclamo sindical, más allá de que el sindicato seguramente, el sindicato de la educación o los sindicatos de la educación van a apoyar estos reclamos, pero en esta primera instancia la preocupación compartida es de los propios docentes de filosofía de todo el país. Vamos a estar abordando un poquito más sobre este tema en unos instantes. Nosotros ahora nos adentramos a la primera pausa en esta noche del 24 de agosto, diciéndoles hasta dentro de unos minutos nada más. Mejoramos y protegemos la costa de Salto. Mediante el proyecto de renovación de Salto Grande, comenzamos a recuperar la zona costera de la ciudad, invirtiendo $1 millón en la primera de las 3 áreas planificadas. Protección contra la erosión, creación de un nuevo espacio público y parquizado nativo con el aporte de especies autóctonas. Son parte de este trascendental proyecto de infraestructura y desarrollo. Más que una obra, una realidad y un gran legado para Salto. Salto Grande. Le ponemos energía al desarrollo. La Abundancia presenta temporada de legumbres en remojo. Recordá poner tus legumbres en el agua esta noche, así mañana podés disfrutar una comida deliciosa. La Abundancia, lo mejor de cada cosecha. Regálate un tiempo. Te esperamos en Tiempos para mí. 2 terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud. Masajes a 4 manos, masajes reductores, reflexología podal, Reiki Usui y Kauna. Te esperamos en 33 155, consultorio número 8.
Lo planteábamos al inicio del programa hoy, hace ya muchos años, pero cada vez y por la vorágine del mercado nos hemos convertido en una sociedad prácticamente de crédito, dejando atrás lo que éramos antiguamente, que era una sociedad de ahorro. Antiguamente los uruguayos, las familias tipo, cuando necesitaban o tenían intenciones de comprar una casa, un vehículo, cualquiera fuera, un auto, una moto, ahorraban dinero para poder cumplir con esos objetivos y una vez que tenían reunido el dinero necesario, compraban o adquirían ese bien mueble o inmueble. Hoy por hoy, con la facilidad de acceso al crédito, a través de las instituciones bancarias, porque ellas también se abrieron más al público, ya no son aquellas instituciones que a finales del 80 o a principios de los 90 era muy difícil acceder, era para un público bastante selecto. Hoy todos tienen una cuenta en los bancos, hoy todos tienen acceso a las tarjetas de crédito, hoy además todos tienen acceso también a herramientas financieras de toda índole y es por ese motivo que los uruguayos, al igual que la sociedad occidental, se ha convertido en una sociedad netamente de crédito, que acarrea otros problemas, y varios, por cierto, porque endeudarse o asumir una responsabilidad a largo plazo, muchas veces superior al año, incluso por 2, 3, 4, hasta 5 años, conlleva a que todos estamos sometidos a los altibajos del mercado, ya sea por trabajo, ya sea por la propia economía del país y de la región, y ocurren veces donde las personas no pueden hacer frente a esas deudas y los intereses se van acumulando durante un tiempo largo. Llegado un momento, cuando esa persona, que la gran mayoría de los uruguayos son muy responsables en materia de finanzas y de las finanzas personales, toman la determinación de saldar esa deuda y se encuentran con que los intereses han trepado por las nubes y esa deuda se duplicó, se triplicó y hasta vale por 5 de la que habían contraído inicialmente, haciéndolo prácticamente imposible de pagar. Bueno, Cabildo Abierto, y lo hemos hablado en reiteradas ocasiones con Guido Manini Ríos, tanto aquí en los estudios, también vía Zoom en el pasado año, tenía una propuesta que justamente buscaba o pensaba en esos deudores uruguayos, que son más de 1 millón, que tienen dificultades o que tienen algún tipo de atraso con el tema de los pagos, para que estos puedan saldar esa deuda. Pero además, una cantidad de artículos que contempla justamente al ciudadano, tratando de eliminar el proceso de usura que, según entiende Cabildo Abierto, y lo ha dicho el propio senador Manini Ríos, en algunos momentos está incluso amparado por la ley, porque la legislación así lo permite y el Banco Central que regula a muchas de estas instituciones también lo permite. Lo tenemos a Julio Bruno que nos está acompañando, a Carlos Bruno que nos está acompañando la noche de hoy, a quien agradecemos que esté por aquí. Carlos, es un gusto. Un gusto mío. Sabemos que están trabajando fuertemente desde Cabildo Abierto en lo que es este inicio de campaña de recolección de firmas. Una herramienta costosa, difícil, pero hoy por hoy podríamos decir necesaria, después de haber agotado todos los caminos y recursos posibles para que el Senado lo debatiera, el Parlamento lo debatiera y esto se convirtiera en ley. Es así, esto es una herramienta a la cual no se quiso llegar, o nadie quiere llegar a este punto. De hecho, hubo una instancia bastante larga y prolongada, esto estuvo aprobado en comisión, pasó al Senado, fue rechazado, es decir, y se buscó algún camino alternativo con todos los contactos con los diferentes legisladores de todos los partidos para encontrar una solución. Una solución, esto fue tema de campaña del 2019, sí. Estamos de acuerdo, es decir, estaba en la campaña, lo teníamos presente, lo teníamos muy claro que es una situación, yo diría que grave, complicadísima, donde 1 millón, como tú dijiste, de personas ya están en el clearing y tenemos unos 600, más de 600.000 aumentando de personas que son incobrables, que son de categoría 5, según el Banco Central del Uruguay. Nosotros leímos un informe del Banco Central en el cual esta situación, las categorías que tiene el banco, la categoría 5 tenemos esta cifra que es una cifra muy alta. Llegar a esta instancia de la recolección de firmas es una herramienta de democracia directa en la cual se busca, tenemos que juntar un 10% de firmas correspondientes al electorado, que son unas 270.000 firmas. Obviamente que siempre hay que juntar un poquito más porque el descarte de la firma te lleva a eso, a tener esa previsión, porque no quedarte con lo justo. Tenemos hasta abril. Que es el plazo de la Corte Electoral. Para que en la instancia electoral de fin de año del año que viene pueda ir. Y entraría en vigencia lo que sería el 1 de marzo del año 25. Entonces, lo que vemos con preocupación, que hay todavía mucho tiempo para que esto entre en vigencia, ¿estamos de acuerdo?
Hubiese sido muy... O sea, claramente va a ser en la próxima legislatura, ya con un gobierno nuevo, sea de gobierno coalición, nuevo, sea el gobierno del signo que sea, esto comienza a regir en ese periodo. ¿Estamos de acuerdo? Porque esto tiene que ir a la consulta popular, como se dice normalmente. El 22 pasado, hace 2 días, a la hora 18, el martes, en la antesala del Senado, se larga la campaña en forma oficial a nivel país. ¿Estamos de acuerdo? Es una campaña... Acá tenemos el nombre, ¿no? Contra la usura Sí. y por una deuda justa. Ese es el título exactamente de la que dice la papeleta, en la cual la firma en forma individual de cada ciudadano que se adhiera a este tema para juntar la firma. ¿Qué sucede? A nivel país hay una logística de armar, esto tiene 2 o 3 etapas. La primera etapa es esta, en la cual hay unos 240 puestos a nivel país, en las ciudades más grandes, y en septiembre después iría una segunda etapa tratando de abordar las ciudades más chicas, de menor cantidad de habitantes. Ese es el tema. Entonces, ¿qué se busca con esto? Tiene 2 artículos, digamos la papeleta, por decirlo de alguna manera, lo que va a firmar el ciudadano, en el cual modifica el artículo primero, modifica el artículo 52, que es sobre la usura, el término de la usura, y después, en el artículo 2, hay algunas especificaciones de lo que es las tasas que estarían permitidas cobrar, hasta qué tope se puede, digamos, acogerse uno a este tema, y todas las deudas contraídas antes del 18 de julio del 2023. Es decir, está muy claro, no se puede ser muy extenso lo que firma el ciudadano, para no confundirlo al ciudadano, pero fíjase interés máximo por todo concepto, una tasa anual del 30%. ¿Sabemos 30% cuando estamos hablando que hoy hay financieras que tienen tasas de 150. Sí, 150 y más. Y también. en promedio, si hablamos de promedio, andamos en un 80-90%. 90% es el Los promedio. bancos suelen tener tasas bastante inferiores, que rondan el 30%. 35-40. Pero hay financieras que sí. Financiera del 150%, que es una realidad. Y eso es... Y es legal. Ese es el tema. Ese es el tema. No están haciendo nada malo en cuanto a la ley. ¿Estamos de acuerdo? Están amparados. Es ético, yo diría que es perverso. ¿Estamos de acuerdo? Desde mi punto Son de vista. instituciones reguladas por el Banco Central del Uruguay que tienen todas las habilitaciones y que están haciendo lo que la ley les permite. Eso está claro. No están haciendo nada ilegal. Que esté bien o esté mal, eso va en otro carril que lo vamos a ir analizando luego. Es decir, pero el tema es que ellos no están haciendo nada malo. Ahora, tenemos una inflación anual hace muchos años que viene el país con una inflación que es del 10%, ronda promedialmente para que la gente lo entienda, el ciudadano lo entienda, que estamos hablando de un 10%. Y bueno, podés cobrar 100% de interés, ¿no? Esto es algo de locos, ¿me entendés? ¿Qué pasa? Hay mucha gente que esto queda fuera del circuito económico financiero para poder operar, todo lo demás. 1 millón de personas en el clearing es un disparate, es un tercio de la población del Uruguay. ¿Y de la económicamente activa? Y mirá, es un porcentaje altísimo. Estamos hablando, yo le voy a llevar al número del PBI. Es decir, la financiera más o menos están levantando unos 6.000 millones de dólares anuales. Es una parte importante del PBI del Uruguay. Entonces, llama la atención y yo asumo las palabras que lo digo y la responsabilidad que no haya tenido una solución parlamentaria, que hubo que llegar a esta instancia. Hay gente que dice, no, pero a ustedes les sirve para la militancia. No, llegar a esta instancia es una instancia de mucho desgaste, mucho trabajo y todo lo demás, pero Cabildo Abierto no mira para el costado y sigue para adelante, empeñó su palabra en defender a esa gente realmente. Y no importa, y acá es importante esto decirlo, porque no se le va a preguntar a la persona a quién votó o dejó de votar o a quién va a votar. De hecho, la campaña no tiene los colores de Cabildo. Ni los colores, ni nada. O sea, no tiene, no. Más allá que ya está asociado con Cabildo Sí, Abierto. está asociado y sabe que Cabildo Abierto lo impulsó. A nosotros nos agradaría de buena manera, o lo veríamos con muy buenos ojos, que de hecho ha ocurrido, ¿no? Viene ocurriendo, mejor dicho, que se juntaran y se adhirieran organizaciones sociales, fuerzas vivas,
otros partidos políticos, agrupaciones. Bueno, de hecho en la mesa... César Vega ya lo hizo Sí, públicamente. ¿No? eso te iba a decir, en la mesa de lanzamiento estaba César Vega, estaba Irene Correa del Partido Nacional, había otros realmente gente que apoyó de alguna manera, que estaba Vega, estaba Verónica Gómez, integrante de la agrupación de monotributistas del Mides, estaba Daniel Villamil del Partido Colorado, los tengo acá anotado para no olvidarme de ninguno, Ricardo Balba también del Pachequismo Siglo XXI, el ex juez letrado César Eduardo Fontana, y había mucho más, y había muchos empresarios que también se sumaron al tema. Es decir, yo no tengo duda que se va a sumar más gente a este tema. Yo también veo un poco, y yo quiero ser muy claro en esto, y capaz que es muy personal lo que te voy a decir, pero no he visto una difusión a nivel nacional como en otras ocasiones. Incluso tiene mucho más cobertura nacional la posible campaña de recolección de firmas del PIT-CNT, sí, buscando modificar llama la atención que los grandes medios, y esto lo digo públicamente. Pero lo ha dicho en este programa Manini Ríos también. Bueno, pero hay que decirlo. Muchas veces se ven en los canales de alcance nacional, sobre todo, en sus publicidades, en los espacios publicitarios, están publicitando muchas de estas empresas que tienen esas tasas de interés elevadísimas y existe una especie de conflicto de intereses. ¿Qué pasa? Si nos hace más difícil en ese aspecto, digamos, pero hay una motivación muy grande entre, digamos, todo Cabildo Abierto, porque es un tema sensible, porque los efectos del tema de la usura no son solamente económicos. Psicológicos, sí, afectan todo. Filosóficos, económicos, son los que están ahí, pero están los psicológicos, emocionales. Hay gente que ha perdido muchas, inclusive han habido algunos casos, no digo, pero ha habido casos de suicidios también. Entonces, la gente que no llega un momento que no puede pagar y tira la toalla en el buen sentido. O acude al mercado informal, que es todavía peor. todavía es más perverso, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo se va a instrumentar esto de una manera? Bueno, se va del momento de la deuda inicial, se va a transformar en UI y el monto se le va a hacer un incremento del 4% anual para poderlo pagar. Es decir, acá ganan los dos, el acreedor que no iba a cobrar, porque no iba a cobrar, hay gente que ha cobrado que no iba a cobrar más, y el deudor tiene la posibilidad clara de poder pagar lo impagable. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, acá creo yo que toda la sociedad de alguna manera gana en este tema. Es de mi punto de vista, en el cual yo soy un defensor acérrimo de esta causa, que es una causa nacional, que no tiene partido político, si bien Cabildo obviamente fue el que la propuso, pero no es un tema de la gente de la derecha ni de la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un tema de todo, del ciudadano, del vecino, que ha hecho la calecita con las tarjetas. ¿Quién no lo es? Es un tema que... Sacar un préstamo para pagar otro. Sacar un préstamo para pagar otro, es decir, entra en un círculo que no sale. Hay otro punto también que he escuchado alguna versión que yo me he molestado un poco y le he tenido que decir, bueno, pero dice que cada uno asuma. No, yo si no tengo dificultades, también tengo la obligación moral de firmar para solucionarle al otro que tiene ese problema. Y que mañana me puede pasar a mí. Mañana me puede pasar a mí. Hoy dijo uno, estoy en la cresta de la hora, no pasa nada. Mañana te puede pasar. Ahora, ¿qué pasa con esa herramienta de bancarrota que se habló en algún momento? ¿Ese recurso está vigente, está presente porque sabemos que sufrió modificaciones? Sí, ¿no? Pero hoy por hoy las cosas son claras. Las deudas son deudas inferiores a 200.000 unidades, que viene a ser unos $30.000. Es decir... 200.000 unidades indexadas. Indexadas, unidades indexadas, unos $30.000 más o menos para tener una idea, porque hay unas cifras, está bastante ordenado este tema. Claro, porque también ahí hay que pensar en los deudores contumaces. Sí. Deudor contumaz es aquella persona que tiene el recurso para pagar pero no lo hace. Sí, eso es otro tema. Exactamente, entonces que suelen tener deudas más grandes y no están entonces contemplados en esta modificación. Porque acá es muy claro el tema. Otra cosa que es importante, que yo quiero aclarar también, que acá lo tengo también, que se aplica a todo tipo de obligaciones, ¿verdad? Incluidas las correspondientes al pago de facilidades o infracciones exigibles por el Estado. Es decir, entes autónomos,
servicio descentralizado, gobierno departamental, personas públicas de derecho privado y organismos paraestatales. Es decir, no solamente las deudas de que te prestaron dinero, sino puede ser deudas que se ha hecho muy grande con la DGI deudas con el Estado. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, una patente de rodo, por ejemplo. Por ejemplo, sí, que sin que llegue a esos, viste, cuando te dan la amnistía, sin llegar a ese punto, obviamente que también están contempladas dentro de esta propuesta para que la gente firme y realmente podamos de alguna manera encauzar un poco esta sociedad que un tercio de la población está metida, porque esto no es un tema que Cabildo, no es una percepción, y es un tema que Cabildo dijo, no, tenemos 1 millón, no. Estos son datos del Banco Central del Uruguay, muy claro, muy contundente, discriminado por categorías, porque las 5 categorías tiene el banco, ¿verdad? Es decir, la primera, categoría 1, que es la persona solvente, y la categoría 5, la última, es el incobrable. ¿Estamos de acuerdo? Esa categoría 5 hoy está alrededor, cercana al 700.000. Es muchísima gente, ¿no? Muchísima gente. Pero es muchísima. Es el 70% de ese millón de personas que están en el clearing. ¿Por qué llegamos a este punto? Llegamos a este punto, y yo, acá la ley de 18.212 del 2007, le permitió, ¿verdad?, a la financiera, es decir, este abuso o esta libertad para que la gente pudiera actuar con estos intereses que son desmedidos, ¿estamos de acuerdo? Estos intereses son desmedidos, pero aprovechar una situación que el propio Estado, que la propia ley se la da, ¿me entendés? Entonces, esa persona dice, no, me estoy amparando, ¿me entendés? Entonces, eso hay que modificar. Hay que tener en cuenta que Cabildo Abierto, previo al lanzamiento de la campaña y en el marco de la transparencia, dijo que esta primera etapa tiene un costo cercano a los $800.000 de campaña. O sea, estamos hablando que es mucho dinero para un partido que recién comienza, que está dando sus primeros pasos. Por eso te digo, nosotros no queríamos, primero que nada, el dinero, segundo, la logística es una... ¿Cuánta gente va a trabajar a nivel país? ¿Se sabe en esta primera etapa? En este momento tenemos unos 240 puestos, por llamarlo de alguna manera. Con 3 cada uno. Con 3 cada uno, es decir, y después en las ciudades más importantes. Y después, naturalmente, en una segunda etapa iremos a ciudades de menor cantidad de habitantes. Es decir, esto recién comienza, esto es una etapa digamos, para nosotros es totalmente nuevo, obviamente. Primero, como partido nuevo, tenemos muchos de nosotros antes no estaba haciendo política, algunos sí de otros lugares, pero muchos no estábamos haciendo política. Y naturalmente estamos incursionando en este tipo de democracia directa para tratar de solucionar un problema que realmente sí es real. Este problema. Yo quiero transmitirlo, quiero que la gente tome la real conciencia de que es un problema de todos este tema. No es decir, no, que no se cuidó, no, es un problema de todos. Entonces, todos, me vaya bien, tenga problema o no tenga problema, debería tener la obligación moral de firmar para que esto se solucione, ¿no? Algunas preguntas para ir terminando. Sí. 270.000 son las necesarias, que es aproximadamente un 10% del electorado. Hasta abril hay tiempo para juntarlas. La idea es juntarla en diciembre, hasta diciembre. Hablamos de que si el 25% de las personas que hoy están en el clearing firman, se alcanzarían las necesarias. Sí, eso en el dato frío, lineal, para llegar, lo ideal es llegar a 300.000, pasarte un poco para tener por la cantidad de hojas de descarte. Que son descartadas, exacto. Siempre. Hay que motivar al que tiene dificultades, porque hay gente que llegó a un nivel tal de desidia, de decir, bueno, ya estoy, no tengo forma de solucionar, y es una persona que anda ahí, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí, sí. Decir, bueno, mira, tu situación, vamos a revertir esa conducta, porque hay una situación de solucionar el problema, ¿me entendés? Pero esa gente también hay que motivarla a decir que se está buscando solución. Cabildo está tratando de buscar esta solución y bueno, yo pienso que llegaremos a las firmas. Sería lo ideal llegar en diciembre para no pasar el periodo estival, ¿viste? Del verano o llegar a abril, digamos, medio al límite. Pienso que no. Pienso que hay mucha gente motivada en todas las agrupaciones acá a nivel local
Y bueno, digo a nivel local porque la que me consta de poder de cómo explicar. se está trabajando. Y aquí en Salto, justamente, ¿dónde se los puede encontrar? Las personas Mirá, que ya quieran firmar, ¿dónde lo pueden hacer? Todas las agrupaciones tienen sus equipos, todas las agrupaciones. Es decir, acá no. Yo te voy a hablar de la mía, que es Patria Grande, que es la que nosotros pertenecemos. Tenemos ahí en Rivera 1150 y en Salto Nuevo. Y pues los puestos que van a haber puestos en la feria el fin de semana, mañana van a haber puestos, ponerle en la plaza al desfile, van a encontrar en todos lados de otras agrupaciones, van a encontrar en todos los lugares gente que van a estar identificadas correctamente para que firmen de la mejor manera, porque los datos son muy pocos, te piden la fecha de nacimiento y te piden la serie y la credencial. Y la firma, ¿no? Y la firma que tiene que ser lo más parecido posible a cómo está en la credencial. Es eso, nada más que eso. Y bueno, yo creo que con ese granito de arena que cada oriental coloque, vamos a tratar de solucionar un problema que es un problema que no nos damos cuenta que pero un país quiere salir adelante, pero con este nivel de endeudamiento no lo va a hacer, ¿no? Vale hacer otra aclaración porque muchas veces hay personas que no entienden cómo es la dinámica o cómo funciona este mecanismo. Si se alcanzan las firmas necesarias, lo que se está haciendo es habilitando una consulta, porque acá no es yo firmo y estoy a favor, firmo para que se habilite una consulta y esa consulta sería una ley, o sea, en una elección nacional de octubre del año que viene con una papeleta. Esa papeleta podrá ser por el sí o por el no, habrá que ver la Corte Electoral cómo lo ajusta. Exactamente, para decir, bueno, sí, yo estoy a favor de que se sancione esta ley, no estoy en contra y no poner ninguna papeleta. Pero el firmar ahora no quiere decir que la persona está votando. Está firmando para habilitar una consulta. Es un instrumento de referéndum. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Que es un 10% para que la gente, no confundir la gente, porque si no, el plebiscito ya es otra cosa, para modificar, que necesitas otro porcentaje mayor todavía. Acá solamente se necesita el 10%. Después, cuando tú dijiste muy bien ahí, después veremos qué se pone, qué determina la Corte, el color que determina la Corte de la papeleta. Y todo lo demás, ahí necesitas la mitad más uno de las votos emitidos, sufragios, exactamente. Sí, eso es otra cosa. Pero digo, esta es otra etapa que se informará en su debido momento y se va a ir dando cuenta. Hoy por hoy es firmar las hojas, papeleta, firmarlo bien, prolijo y todo lo demás, para que sea una hoja válida, ¿no? Para que llegar a esas 270.000. ¿Entienden que fue la decisión correcta, sabiendo o considerando incluso las ripideces que ha generado dentro de la coalición de gobierno? Y no había otro camino, es decir, no había otro camino, aparte había que cumplir con la palabra fue, vamos a buscar una solución. Porque no cayó bien esto, ¿no? No, es que no, obviamente porque no cae bien, ¿no? Si nosotros hemos tenido una dificultad de relacionamiento y todo lo demás con los socios, nadie va a descubrir nada nuevo, pero esto Cabildo se debe a su gente que dijo las cosas, la dijo muy clara, ¿no? La campaña electoral la dijo muy clara. Y después buscó caminos de entendimiento en la parte legislativa. De hecho, en comisión, por unanimidad estaba aprobado. Sí. Estamos de acuerdo. Y después va a plenario y en plenario se va para atrás. Entonces, ¿qué pasó? La gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en el camino? ¿Qué cambió en el camino para que Cabildo tuviera hoy que estar inmerso en esta campaña de recolección de firmas que realmente nadie la quiso, pero que es necesaria y se va a llevar adelante con la motivación que esto merece, ¿no? Carlos Bruno, muchas gracias por la visita. Seguramente no va a ser la última, hay muchos temas más de los que hablar y también más adelante para actualizar cómo va avanzando la campaña de recolección de firmas. Te agradezco mucho la invitación. Gracias por estar. Nosotros vamos a la última pausa de esta noche y en unos minutos estamos de regreso. Mejoramos y protegemos la costa de Salto. Mediante el proyecto de renovación de Salto Grande, comenzamos a recuperar la zona costera de la ciudad, invirtiendo $1 millón en la primera de las 3 áreas planificadas. Protección contra la erosión, creación de un nuevo espacio público y parquizado nativo con el aporte de especies autóctonas. Son parte de este trascendental proyecto de infraestructura y desarrollo. Más que una obra, una realidad y un gran legado para Salto. Salto Grande. Le ponemos energía al desarrollo.
La Abundancia presenta temporada de legumbres en remojo. Recordá poner tus legumbres en el agua esta noche, así mañana podés disfrutar una comida deliciosa. La Abundancia, lo mejor de cada cosecha. Regálate un tiempo. Te esperamos en Tiempos para mí. 2 terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud. Masajes a 4 manos, masajes reductores, reflexología podal, Reiki Usui y Kauna. Te esperamos en 33 155, consultorio número 8. Ya estamos en el último bloque en esta entrega especial, podríamos decirlo así, porque en un ratito nada más seguramente muchos de ustedes ya se están preparando para salir, pero también hay cuestiones importantes de las que hablar. Ayer hubo una movilización, hace ya algunas semanas atrás se conoció públicamente el reclamo de los docentes de filosofía y la preocupación más que nada por recortes de hora y porque entienden que de a poco la asignatura comienza a tener menos espacio con estas reformas y a tal punto que se ha extendido esta preocupación a nivel nacional. La filosofía, como hoy nos preguntaba alguien, ¿qué es la filosofía? Y yo le decía, es exactamente eso, el preguntarse, el cuestionarse, y es una asignatura que todos aquellos que la tuvimos en algún momento, porque todos la tuvimos, quienes cursamos al menos hasta el bachillerato, la supimos apreciar de alguna u otra manera. Y lo tenemos al profesor Alberto Chirif que nos está acompañando, porque la mesa docente de docentes de filosofía aquí departamental está compartiendo justamente esa preocupación y se está movilizando al respecto. Y Alberto, primero que nada, buenas noches, gracias por estar. Y bueno, la idea es entender por qué. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que motivó esta decisión? Porque mucho he escuchado a algunos dirigentes políticos, incluso autoridades de la educación, que entienden que no es así, que los recortes no se están dando y no están programados y se mantienen firmes en esa postura. Bien, primero vamos a enmarcar esto en el contexto de una reforma. La reforma educativa actual. Ahí va, que viene manifestándose desde el año pasado, que empezó con la reforma en el ciclo básico, y están programando la reforma para el año que viene en bachillerato. Y ahí... Lo que pasa, y ahí, bueno, hay que enmarcarlo en eso. Y después vamos a enmarcar lo que es opinable de lo que son los documentos. No, o sea, se filtra hace unas semanas un documento que estaban preparando donde filosofía perdía 1 hora en cuarto, en quinto aparecía desdibujada y en sexto no aparecía. Ese documento se filtró. Eso motivó la movilización de todos los profes de filosofía a nivel nacional, a nivel de redes sobre todo, y de gente vinculada a la cultura que manifestó su preocupación también, porque esto no es solo la preocupación de los profes de filosofía, obviamente, es la preocupación de todos los que consideran que filosofía es una importancia que tiene, claro. Ahí va, fundamental en la formación cultural y humanista. Cuando surge esta movilización y este rechazo, aparece ahora sí un documento que es el que prácticamente es como definitivo, que va a ir a las ATD y es el que va a ser el documento final de la reforma. En ese documento aparece, sigue faltando 1 hora en cuarto de filosofía, le siguen sacando 1 hora, aparece una cuestión ahí como optativa de debate y argumentación, en quinto prácticamente desaparece y en sexto aparece como epistemología, pero no sabemos si lo va a dar filosofía, no sabemos la carga horaria. Entonces, estos son datos duros del documento, eso prácticamente no es opinable. Claro. Entonces yo no entiendo, no he escuchado, yo realmente no he escuchado, de hecho se han acercado dirigentes
de la coalición a decir, sí, esto, ¿no? No lo niegan, pero muestran como que cierta inconformidad con esto, porque es innegable que no puede estar... Lo he leído mucho a Robert Silva contestando a algunos docentes y la respuesta era siempre la misma, no es así. Ahí va, lo de Robert Silva es increíble, o sea, está haciendo todo lo que puede llegar a ser un ser humano dentro de unos años sin filosofía en el liceo. O sea, Robert Silva dice, mienten, pero no dicen qué mentimos. No lo fundamenta. No lo fundamenta. Después dice, no es así, y cuando le preguntan, bueno, ¿cómo es? Se va en evasivas. Entonces, lo de Robert Silva es un caso paradigmático de lo que puede llegar a un ser humano sin filosofía. No es que Robert Silva no tenga filosofía, está haciendo por gusto, obviamente. Una buena pregunta sería, ¿por qué se quiere sacar esto y no se fundamenta? Porque el documento tampoco fundamenta. ¿No? Que es lo que nosotros pedimos, explicaciones. Che, ¿por qué? Nosotros sabemos las explicaciones. Bueno, a ver, pero esta reforma educativa, porque en su momento las autoridades y quienes la apoyaron y la promovieron dijeron, vamos a tener un cambio en la educación para formar personas que estén preparadas para el mercado, para el mercado laboral. Esa es la explicación. Y no tanto el desarrollo del pensamiento crítico, que al fin y al cabo siempre fue una de las esencias de la educación en Uruguay. Ahí va, están yendo contra toda una tradición humanista que tiene el Uruguay, va Ferreira, Rodó, bueno, todos los filósofos que formaron, incluso en el periodo ballista que se dio, ¿no? Esta conformación de un ser humano como más integral. Están yendo contra eso con la excusa de que hay que insertar al ser humano al mercado laboral. Y nosotros entendemos que una cosa es el mercado laboral y otra cosa es el trabajo. Y otra cosa es el ser humano como formación integral. Insertarse al mercado laboral es una parte del ser humano y el trabajo. Y el trabajo es una parte del ser humano integral. Entonces nosotros no estamos de acuerdo que o te formás para el trabajo o te formás como ser humano. Son las dos cosas. Entonces, al escamotearle la filosofía a los gurises, vamos a formar generaciones que no se van a formar completamente, ¿no? No se van a formar defendiendo una argumentación, planteando bien un debate, porque filosofía de última es eso, es cómo intercambiar con los demás, cómo vivir en democracia, cómo generar una convivencia, cómo generar una comunidad que tiene que ver con el pensamiento crítico, pero tiene que ver con las herramientas también. Al sacar filosofía, porque pensamos con conceptos, ¿no? Pensá en cualquier cosa, pensás con conceptos. No existe pensar por fuera del lenguaje y por fuera de los conceptos. Al vos negarle el acceso a conocimientos que tienen que ver con conceptos, le estás negando la posibilidad de pensar al gurí. Entonces, o sea, simplemente vas a ver aquello que le enseñen de forma específica. Seguro, y sobre todo esta reforma cree que el ser humano puede ser feliz haciendo, separado del pensar. Y eso también es una falacia. O sea, cuando vos estás acá haciendo el programa, estás haciendo y estás pensando. Pensar también es hacer. Lo que pasa es que es una falacia separar las dos cosas. Y esta reforma viene también de una ideología a nivel internacional, ¿no? Que considera que, bueno, que el ser humano tiene que ser alguien que trabaja, se va a la casa, mira tele, se acuesta, trabaja y así. Y el ser humano es algo más que eso, es algo más, es mucho más que eso. Y eso te da, entre otras cosas, la filosofía. No quiere decir que solo la filosofía te forma como un ser humano integral. Porque también es una buena pregunta para el que está escuchando, mirando en este momento. Bueno, ¿por qué también desaparece o aparece como optativa geografía? Sobre todo la parte de geografía humana. Desaparece, ¿no? Donde vos entendés el ser humano en su lugar, en su tierra, en vínculo con lo social. Y queda solamente la parte de ríos, arroyos, suponete. ¿Por qué desaparece astronomía? Que aparece como optativa. Educación física aparece como optativa en esta reforma. Entonces, los profes de filosofía nos estamos manifestando y tenemos un apoyo generalizado, porque esta reforma va contra el apoyo generalizado. Entienden que va a afectar a varios más. Pero además, es una manifestación que no surge desde lo sindical, surge de los propios docentes. Claro. O sea, porque con la reforma educativa en su momento las primeras voces en contra se sintieron desde los sindicatos y en este caso son los propios docentes los que se manifiestan, más allá que después vayan sumando apoyos a la preocupación. Los profes también estamos sindicalizados, pero esto como que trasciende también lo sindical porque se sumó gente que no siempre acompaña las medidas sindicales, pero que entiende que la filosofía es importante. Obviamente que no es lo fundamental, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque te forma como ser humano integral. Cuando nos dicen formar al ciudadano para que se inserte al mercado laboral, y obvio que uno dice que sí, pero no es solo eso, es una parte mínima del ser humano. El ser humano tiene otras cuestiones que te la da la filosofía y otras asignaturas también. Después, hay una cuestión de forma también en esto. Primero dicen,
Y eso es lo que Robert Silva no aclara en las entrevistas que le hacen, ¿no? Y está pensado también, él sabe dónde salir porque sabe a dónde no le van a preguntar, ¿no? Robert Silva habla de equipos técnicos que están preparando. No sabemos quiénes son los equipos técnicos. Nunca se dijo quiénes son, ni dónde se reúnen. Entonces, después que se filtró ese documento y los profes nos manifestamos, se elaboró otro documento que es este que está ahora. También, ¿y dónde fue? ¿Cuándo? No sabemos los equipos técnicos que son. No somos consultados, obviamente, pero tampoco sabemos quiénes son los técnicos. Cómo los técnicos a nivel nacional están en contra de esto. Entonces, ¿qué técnicos están elaborando esta reforma, esto que quiere sacar a filosofía de secundaria? Y no es defender nuestra chacrita. Nosotros lo que estamos defendiendo es una formación de ser humano. Que comparten desde el principio que una reforma educativa era necesaria. ¿O no? Sí, pero no esta. Claro, o sea, porque esa es otra falacia, ¿no? Robert Silva específicamente dice, el camino que se ha tomado. Ahí va, Robert Silva dice, porque una reforma educativa es necesaria. Bueno, sí, vamos a sentarnos a discutir cuál, para dónde, con qué objetivos. Claro, porque uno de los reclamos ha sido eso, la falta de participación y de convocatoria a los actores directos de la educación. Y sí, entonces, cuando dicen, pero es necesaria una reforma, sí, pero no esta. Porque esta forma un ser humano con la cual nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros, como profesionales de la educación, entendemos que la educación es integral. Yo no puedo formar un ser humano solo en la humanística, suponete, ¿no? Solo literatura, filosofía, historia, por ejemplo, por decir una cosa. No, es muy necesario que aprenda otras cosas también, porque el mundo es complejo, no es simple, no se reduce a una cosa sola. Lo que esta reforma pretende es reducir al ser humano a una parte sola, y el ser humano es pluridimensional, por suerte. Somos complejos, no somos tan sencillos. Esa es una de las preocupaciones. Me imagino que la otra también es las fuentes laborales. También las fuentes laborales. Los recortes de horas significan que los docentes se van a pelear cada vez más por las pocas horas que van a quedar. Ahí va, que ya venimos con recortes de horas desde el momento en que el presupuesto se achicó. Desde el momento que se achica el presupuesto, se achican las horas. Pero esa es una preocupación muy importante, pero no es la central. De nuevo, lo central es qué futuro de ciudadano estamos formando, ¿no? Porque incluso, mirá la idea que hay también. Dice, pero aparece argumentación y debate en cuarto como optativa, pero el debate entendido como confrontación. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso tampoco. Para nosotros el debate es una actitud natural que se da naturalmente en torno a las ideas, pero no, de hecho, alguien que está participando de esta reforma ha organizado torneos de debate y nosotros no estamos de acuerdo con los torneos de debate. O sea, que se hagan, pero nosotros queremos que el debate sea un debate democrático, de intercambio de ideas, no donde uno gana. De hecho, Bá Ferreira decía, estoy hablando de 1910, 1912, hay que desterrar la idea de competencia en el debate de las aulas de filosofía. Y lo que está haciendo esta reforma es meter eso. Entonces, ¿es una cuestión partidaria? No, yo he tenido muy buena repercusión en gente de la coalición que entiende que esto es una macana. Entonces, no es una cuestión partidaria, no pasa por ahí, pasa por una visión de ser humano, porque un ser humano que sepa pensar, que sea crítico, por ejemplo, en sexto desaparece filosofía, ¿no? Que aparece epistemología, que trata más que nada del conocimiento científico. En sexto desaparece metafísica, una unidad donde nos planteamos, bueno, ¿qué soy yo? ¿No? ¿Qué es este mundo? ¿Este mundo es real? Todo aquello que no podemos tocar. ¿Cómo vinculo? Claro, hay algo más allá de esto que vemos. Desaparece filosofía política, que es justamente donde pensamos cómo se organiza una comunidad. Porque no hay una sola manera de organizarse, ni todas son iguales. Eso se cuestiona en sexto. Desaparece ética, que es, bueno, esta decisión que tomé de hacer esto, ¿es bueno o malo? ¿A quién beneficia? Desaparece. Entonces, el porqué de esta reforma es a quién no le conviene que un adolescente se cuestione eso. Esa es la pregunta. Entonces, va más allá de los partidos, porque un sujeto que viva en democracia, pues nuestro país apuesta a la democracia, necesita cuestionarse esas cosas. Después que vote lo que considere, pero que se cuestione. Esa es la cuestión. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué esta reforma implica que los jóvenes no se cuestionen? Hay que puntualizar algunas cosas. Primero, que la reforma ilegal no es, o sea, es una herramienta que tienen las autoridades y que es habitual, además, que cuando hay un cambio de color político en el gobierno, lamentable, se apliquen. No debería ser así, ¿no? Bueno, pero las reglas están claras y lo pueden hacer. Pero por otro lado, también me da la sensación de que están trabajando o reclamando a contrarreloj. Estamos terminando agosto y esto entraría en vigencia el año próximo. Claro, pero lo que pasa es que justamente esto está hecho tan desprolijamente que no se sabe quién lo hace y no hay contenidos. O sea, va a empezar a regir el año que viene, pero no sabemos la carga horaria, no sabemos los contenidos,
nos van a decir, pero la reforma de bachillerato fue así. Empezó... El ciclo básico. El ciclo básico, perdón. Empezó sin haber contenidos, sin haber preparación. O sea, sí, lo primero que se supo es que pasaba a ser séptimo, octavo y noveno. Y está. Entonces, acá va a pasar lo mismo. Bueno, va a haber que empezar y sobre la marcha van a ir viendo y van a aparecer porque no sabemos qué carga horaria va a haber tampoco. Después, por ejemplo, las optativas. Educación física, astronomía, geografía y filosofía, suponete, optativas. Entonces vos decís, bueno, Rodrigo Tejera elige geografía porque siempre le gustó y la mayoría eligió astronomía. No, no va a ser así. Porque si la mayoría eligió astronomía, Rodrigo Tejera se va a quedar sin geografía. Entonces no es optativo. A la vez cada liceo va a poder elegir. ¿Qué pasa si yo veo un liceo donde se eligió por educación física y yo quería sociología? Me quedé. Entonces hay derechos vulnerados también acá a los que estamos acostumbrados nosotros a que el estudiante acceda a todo ese conocimiento. De nuevo, pensamos con conceptos, pensamos con conocimientos, pero sobre todo con conceptos. Si nosotros le sacamos al gurí la posibilidad de acceder a conocimientos y conceptos, lo que le estamos sacando es la capacidad de pensar. Entonces, esta reforma supone que el ser humano es un ser que hace cosas y no que piensa y que no debería pensar, que debería ser. Por eso la insistencia en el mercado laboral. No es inocente y de nuevo, no es político partidario, es ¿qué ser humano queremos? Es pensando en la educación y en la formación de los... Es que la educación, pero esto va a contrapelo de lo que es la educación a nivel internacional. La educación es integral. ¿Y qué piensan hacer, Alberto? Porque, a ver, ya se han movilizado, ya hemos escuchado también, están en los medios, están transmitiendo su preocupación, pero ¿cuál es la estrategia que van a adoptar a partir de ahora, sabiendo que queda poco tiempo y que las autoridades no responden a las preguntas que les hacen? Bien, entre otras cosas, que esto no se haga el año que viene. Que quede sin efecto sería la gran... Y después sentarnos a discutir, bueno, vamos a hacer una reforma... Lo que pasa es que el año que viene es el último año del gobierno actual. Bueno, por eso nosotros queremos que, primero, que no se haga esta reforma. Después, ¿vamos a hacer una reforma? Bueno, vamos a participar todos. Nosotros tenemos mucho para decir. Si nosotros trabajamos en el día a día, ¿quién los van a hacer? ¿Técnicos atrás de un escritorio que no pisan un aula hace años? Eso siempre fue así, ¿no? Claro, pero no quiere decir que esté bien. Pasó también en los gobiernos anteriores del Frente Amplio. Por eso digo, son técnicos. Esto no tiene nada que ver con lo político partidario, que sí tiene que ver, pero nosotros hemos criticado, cuando tuvimos que criticar, criticamos también, ¿no? El tema es que el programa actual de filosofía fue elaborado con la participación de los docentes. En eso no tenemos reclamo nosotros. El tema es que este no. Entonces, que esta reforma no prospere sería lo ideal, porque forma un ser humano que nosotros no queremos. De última, que no empiece el año que viene. Vamos a darnos un tiempo para discutir. O sea, consultan, no. Nosotros venimos hace años las ATD, que es un mecanismo que tenemos los profes, que bajan los documentos y nosotros opinamos sobre eso. Se va a dar recién ahora, pero cuando ya está todo el pescado vendido. Entonces, lo que nosotros proponemos es, bueno, de última, que no empiece el año que viene, vamos a darnos un tiempo para pensar todo esto. Pero no solo por los profes, sino por, de nuevo, ¿qué humano estamos creando? Es fatal. Yo no sé si todos llegamos a comprender las consecuencias que pueden llegar. Claro. Por ahora no encontraron receptividad en el gobierno. No. Sí han encontrado receptividad política de algunos dirigentes, incluso de la propia coalición. Por ahí puede venir el camino también de allanar un poco los contactos. Pero y el tema es que lo hacen como en voz baja, ¿viste? Che, no públicamente. Esto, claro, porque ahí ya hay compromisos político-partidarios. Pero hay gente muy valiosa en la coalición también que entiende que esto es una macana, que privar de esto es una macana. Pero viste que está como la disciplina partidaria. Bueno, está, eso son resortes políticos. Nosotros lo que podemos hacer es presionar, generar conciencia en la gente de lo peligroso que es que se les camotee estas asignaturas a los chiquilines y presionar por ahí, y por lo menos que no empiece el año que viene, porque no hay contenidos, no hay carga horaria, no hay nada. Son como un borrador grandote, que no es la incapacidad de esta gente que suponemos que está preparando, que sí, son incapaces porque no están en el contacto cotidiano con la educación. Pero estos son borradores que vienen a nivel internacional también. Pasó lo mismo en Chile, en Argentina, en México, pasó en España. Vienen una línea y una tendencia. Que tiene que ver con los organismos internacionales de crédito, ¿no? Bueno, te presto plata, pero va esta reforma. O sea, eso no lo ve quien no quiere. Alberto, estamos ya sin tiempo. La idea era un poco conocer cuál es la situación, las principales preocupaciones y un poco el margen de trabajo que tienen ustedes por delante, pero por supuesto las puertas del canal continúan abiertas para seguir difundiendo. ¿Puedo hacer una invitación puntual? Como, adelante. El viernes 1 de septiembre en la explanada del CERP hacemos Filosofía al Toque, que es un toque donde vamos a estar ahí convocando a profesores, jubilados, pero también los estudiantes y aquellos que tienen recuerdo de su paso de filosofía por el liceo,
que se acerquen a participar con nosotros ahí. Es un toque de rock. Y al fin de semana siguiente vamos a estar haciendo seguramente en el Parque Solari, lo estamos planificando, lo que nosotros le llamamos un ágora, que es decir, llevar la filosofía al lugar donde nació, que es, ¿no?, la calle. Antigua Grecia, ¿no? Ahí va, la conversación, el intercambio de ideas con la gente. Así que bueno, son actividades puntuales y bueno, después recibimos las opiniones de todos. Muchas gracias, Alberto, por la visita. Un gusto. Nosotros nos vamos despidiendo, deseándoles a todos que tengan un lindo feriado, un lindo descanso. Mañana 25 de agosto, 187º aniversario de la Declaratoria de la Independencia. Y bueno, me quedé corto, ¿no? 197 son. ¿Sí? Mira. Sí, 197. Sí, 1825, hace muchísimo tiempo, casi 200 años de la Declaratoria de la Independencia. Por lo tanto, a todos que tengan un buen feriado. Por supuesto, esta noche, con la Noche de la Nostalgia, mucha movilidad prevista tanto para Salto como también para la vecina ciudad de Concordia, por la situación de la diferencia cambiaria, pero por supuesto a salir y a tomar todos los cuidados y recaudos necesarios. Agradecer a Máximo San Martín. Si todavía no te vestiste, aprovechá y date una vueltita por allí, porque hoy están con horario extendido justamente para asesorarte con la vestimenta y que esta noche vayas y seas el alma de la fiesta. Será hasta el próximo jueves. Que tengan una buena jornada.